Iglesia, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice, tiene un título que dice: aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Cierra su ojito, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a ir a tu presencia para agradecerte, Dios, porque sabemos que tu presencia está en medio nuestro. Gracias porque sabemos que estás aquí, porque permitiste que en este día podamos llegar a tu presencia para escuchar palabras suyas, mi Dios. Yo le pido que en este momento usted pueda tomar dominio de nuestras mentes, de nuestro corazón, de la iglesia en general, para que podamos estar atentos a la palabra del Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestro oído, Señor, para que esta palabra entre en nuestra vida, en nuestro corazón, y pueda ser cabida en ella. Pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Bien, antes sería nuestra hermana Pamela, que es la jefa de coro, que en este mes habían varios temas a tratar dentro de la iglesia. La verdad que es una buena idea para que así haya como un orden de lo que íbamos a tratar dentro del mes. Y generalmente los temas van enlazados uno con otro. Todo tiene, la palabra de Dios toda perfecta. Por lo tanto, todo lo que se trata dentro de la iglesia, en cuanto a la palabra del Señor, es perfecto. Va todo entrelazado. Por lo tanto, esto también a nosotros nos motiva a tener que estudiar también y prepararnos para hablar del tema que nos pidieron. Porque cuando es un tema libre, generalmente uno puede buscar o pedirle a Dios o elige un tema libre, pero en este momento nos encomiendan hacer algo, tenemos que preocuparnos de hablar de lo que realmente nos pidieron hacer. Por lo tanto, entra una preocupación en nosotros y una ocupación también a tener que estudiar la palabra del Señor y preparar algo para este día. Entonces eso nos hace mantener que como coristas, como jóvenes, estemos, ya no tan jóvenes en mi caso, pero estemos preocupados de la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Y vamos a hablar en este día de algo que es primordial dentro de las iglesias, y dentro de todas las iglesias, y más que dentro de la iglesia del cristiano mismo que somos nosotros, de los hijos del Señor, y que se llama la fe. La verdad que la fe, la Biblia lo define como algo muy importante. Después de la palabra de Dios, que la palabra es lo más importante, la palabra en sí, como que la fe viene a ser casi la segunda cosa más importante de la Biblia. Vamos a leer algunos sinónimos, por decirlo así, de fe. Confianza, creer, fidelidad, obediencia, seguridad, son algunos sinónimos de fe. Pero vamos a hacer una pregunta hoy día: ¿qué es lo que es la fe? ¿O dónde se origina la fe? Porque si bien es cierto, nuestra hermana tocaba algunos versículos desde antes cuando hablaba, pero vamos a tratar de entender un poquito hoy día algunos principios de la fe. Y por ejemplo, si vamos, muchos hemos leído Hebreos 11, por ejemplo, donde aparecen muchas historias de los patriarcas, de los héroes para atrás, donde todos ellos hicieron cosas, pero a través de la fe. Que Dios nos bendiga. Por ejemplo, el Mar Rojo se abrió por fe. El río Jordán se abrió por fe cuando pasó el pueblo de Israel. La roca que golpeó Moisés dio agua por fe. Las plagas que cayeron sobre Egipto fueron por fe. En la Biblia hemos visto que hay muertos que han resucitado por fe. Hay enfermos que han sido sanados por fe. Que Dios nos bendiga. O sea, la fe es importante dentro de la vida de un cristiano. Es muy importante. Pero ¿cómo podemos nosotros adquirir fe o tener fe dentro de nosotros? La fe no viene de nosotros como personas, no viene de nuestras buenas intenciones, no viene de nuestro pensamiento, no viene de nuestra forma de hablar, no viene porque alguien sea más bonito o más feo que otro, no viene por nosotros. La fe viaja por otro conducto. Y ese conducto es la palabra del Señor. Es por eso que la Biblia dice que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. No viene por otra cosa, no viene porque yo tenga una linda historia, o porque tenga un lindo pasado, o por cosas que yo haya logrado obtener como persona, bienes y cosas así. No viene por eso.
viene por la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Y hay otra cosa que es importante, que viene de la mano con la fe, que es el creer. Y el creer, eso es nuestro. La fe viene a través de la palabra de Dios, la palabra de Dios mismo. Pero la fe tiene que activarse con nosotros. Y que en nosotros está el creer. Es por eso, por ejemplo, cuando alguien comienza algún negocio, algún emprendimiento, por decirlo así, y a usted no le empieza a ir bien, porque usted dice, creo que Dios me va a bendecir en este negocio, o estoy creyendo en Dios para que Dios me prospere en esto. Pero a lo mejor Dios nunca le ha hablado a usted que ese negocio tenía que emprenderlo. Entonces, primero tiene que estar la palabra de Dios, que puede ser a través de esto, o a través de un profeta, que también Dios le va a hablar, que también Dios también habla a través del profeta. Pero si no ha habido una palabra de Dios en nuestra vida, es mejor que no hagamos nada sin que Él nos confirme a nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. La Biblia, hay una historia en la Biblia de una persona que se llama Josafat, no sé si usted lo ha leído. Josafat, vinieron a decirle a él que venían 3 naciones a atacar a ese pueblo. Y él obviamente se preocupó, porque su ejército a lo mejor era disminuido, y vio que toda la gente que venía era mucho más grande que el ejército que él tenía. Y dice la palabra del Señor que él consultó a Jehová. Dice que él se humilló al Señor y empezó a recordar las promesas que Dios le había hecho a su pueblo. Que Dios nos bendiga. No sé si usted ha leído la historia. Dice que él consultó a Jehová, entró en humillación, en oración al Señor, y empezó a decirle que Dios le había prometido que lo iba a prosperar, a cuidar. Entonces empezó a reclamar las promesas del Señor. Y dice que estaban reunidos todos, y desde el pueblo se levantó un levita, y vino el Espíritu Santo al levita, la palabra revelada de Dios, y le habló al pueblo, y le dijo a Josafat que saliera el otro día al campo de batalla, porque la batalla no era de él, sino que era del Señor. Y que él le iba a dar la victoria. Que Dios nos bendiga. Entonces ahí estaba la palabra de Dios revelada, o sea, había una confirmación de parte del Señor. ¿Qué le restaba a Josafat? Era creer en que realmente lo que él estaba oyendo era el Señor, tenía que confirmarse la palabra del Señor. Cuando Dios nos habla a nosotros a través de la palabra o a través de un instrumento, si usted no está al creer, Dios no hace el milagro, Dios no hace la sanidad, porque la fe viene por el oír palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Y dice la palabra del Señor que al otro día salieron confiados porque ellos creyeron de que realmente Dios le iba a dar la victoria. Dice que se vistieron de lino, con su vestidura, salieron y crearon como un coro en el campo de batalla y comenzaron a cantar, a alabar al Señor, creyendo y confiados porque Dios ya le había dicho que la victoria era de ellos. En fe salieron, en fe. Y la Biblia explica de que ellos, la gente que venía a atacar a Josafat, se confundieron y se mataron entre ellos mismos. Que Dios nos bendiga. Y ellos no tuvieron la necesidad de tener que tocar a ningún enemigo para matarlo, entre ellos mismos se mataron. Que Dios nos bendiga. Entonces, ahí hay un ejemplo claro de que cuando hay palabra del Señor y está la confianza y está el creer de la persona, ahí se activa la fe. Que Dios nos bendiga. Entonces, por eso dice la palabra que la fe viene por oír palabra del Señor. Entonces, ahora estamos nosotros reunidos en este lugar. Cuando usted viene a la iglesia por las tardes, tenemos que venir concentrados a oír palabra del Señor. No podemos estar concentrados en otra cosa. No podemos venir a la iglesia y estar concentrados en el trabajo que tenemos que hacer mañana. No puede venir usted en el momento de la palabra y estar concentrado en lo que tiene que comprarse la próxima semana. No puede venir usted aquí y estar concentrado en un negocio que tiene que cerrar la próxima semana. No puede venir aquí y estar concentrado en la necesidad que tiene que suplir el día de mañana, porque Dios se encarga de eso. Lo que Dios quiere es que usted se concentre en su palabra. Y cuando entre palabra en su corazón, en su vida, su fe va a ser aumentada. Los discípulos le decían a Jesús, aumentanos en la fe, porque los discípulos eran personas tal cual como nosotros, que tenían las mismas necesidades, las mismas falencias, que en ellos también había duda, que en ellos también había falta de confianza, como también lo hay entre nosotros. Hoy día la iglesia carece de fe, porque no hay palabra del Señor. Hoy día para la mayoría es mucho más fácil encontrar una reflexión en TikTok
una reflexión en Facebook, en Instagram, y escuchar cosas que son creadas por el hombre, que a lo mejor son bonitas al oído o a la vista de cualquiera, pero no son palabras del Señor. Entonces, por eso la fe ha disminuido en la iglesia, porque la iglesia se ha preocupado de cosas que no son palabras del Señor, que son cosas creadas por el hombre. Se da cuenta como hoy día el mundo ha envuelto a la iglesia. ¿Es así o no? Hoy día la iglesia pasa horas en las redes sociales, y estoy seguro que no pasa ni 20 minutos por semana detrás de la lectura de la palabra del Señor. Y todos los días estamos preocupados a lo mejor de alguna serie. Mire, imagínense, cuando juega por ejemplo Chile, estoy seguro que dentro de nuestra congregación, y me incluyo en esto, hay hermanos que con fervor vemos el partido de Chile. Y hasta gritos y salen y celebrando. Pero cuando venimos a la iglesia, a veces no somos capaces de decir un amén para confirmar que el hermano está predicando. Que Dios nos bendiga. Entonces, ¿cuándo va a aumentar la fe en nosotros como iglesia? Si no le damos la importancia a la palabra del Señor. Que Dios bendiga a la iglesia. Entonces, lo que no hace falta nosotros como cristianos, para que nuestra fe sea aumentada, es tener que poner atención y estudiar la palabra del Señor. No hay otra clave. La fe no viene porque usted va a tener más fe porque va al gimnasio. No es por eso. Así que no hay tantas definiciones que darle a la palabra fe. Solamente que usted se preocupe de estudiar la palabra del Señor. Y no tan solo a los que llevan un cargo en la iglesia, a todos, a los jovencitos, a los niños, enseñarles desde pequeños que tienen que preocuparse de la palabra del Señor. Yo me acuerdo, y siempre le digo a mi hijo, les pongo como ejemplo, sin apartarme de la palabra del Señor, que yo tenía a Amaro, siempre le digo, porque Amaro es una persona que lee muy poco y ha tenido hasta algunos llamados de atención en su colegio por la falta de lectura. Yo siempre le digo, Amaro, yo a la edad que tú tienes, yo me había leído casi todo el Antiguo Testamento. Y no se lo digo por tener que buscar el gozo, sino que es verdad. Pero no porque a lo mejor... A mí me encantaba leer, pero en ese tiempo nunca tuve teléfono. El teléfono yo lo conocí como a los 18 años, 17 años. Entonces hoy día la tecnología nos ha hecho tan mal a nosotros como iglesia. Nos ha apartado tanto de la lectura de la palabra del Señor. Y sabe que yo le contaba día atrás a unos hermanos que son de acá de la iglesia que yo desde pequeño aprendí a confiar en Dios. Para mí era todo fe cuando era pequeño, y la fe se me ha ido acabando porque dejaba entrar cosas también en mi vida que han decaído mi fe. Pero cuando era chico tenía mucha fe, y por lo mismo, porque había harta lectura, yo me pasaba tarde entera leyendo la Biblia porque no había televisión, no había teléfono, no había otro tipo de revistas, no había muchos libros, y me encantaba la palabra. Entonces eso empezó a crear fe en mí. Y yo empecé a depender de Dios desde pequeño. Yo me acuerdo, le contaba a unos hermanos que cuando llegué a los 13 años a la iglesia que antes iba, para mí era todo fe. Yo le decía, Señor, necesito un par de zapatos, porque tenía un par de zapatos únicos para ir a la iglesia, que iba toda la semana con un par de zapatos, un puro par de pantalones. Y como que yo decía, chuta, hay gente que viene con otro tipo de vestimenta, y yo no tenía recursos porque no vivía con mis papás, vivía con una tía de allegado. Y Dios me empezó a bendecir. Pero yo decía, ¿de dónde salen todas estas cosas? Porque de repente la bendición era demasiado. Y después entendía que la fe en mí había aumentado. Pero no porque yo era una persona especial, sino porque había fe en mí y yo le pedía al Señor las cosas así tal cual eran. Y Dios me respondía. Pero ahí, con el tiempo, empecé a entender de que la palabra de Dios es quien aumenta la fe en nuestros corazones. Entonces yo le pido hoy día a la iglesia, si usted ha venido esta tarde, que a lo mejor no está llena como en otros sábados, que está como hasta full acá adelante, si hoy día tiene falta de fe en su vida, empieza a buscar palabras del Señor. Dios quiere una comunión con usted, quiere comunión con la iglesia, quiere comunión con sus instrumentos. Yo hace ya varios sábados que no veo avanzar a nadie en la iglesia. Eso no quiere decir que Dios no esté aquí. Dios está aquí. Pero Dios puede estar aquí y usted puede estar desconectado. Dios puede estar todos los días acá, en medio nuestro, pero usted está pensando otra cosa. Y eso no trae comunión a la iglesia. Dios es prudente. Y cuando usted se aleja del Señor,
cuando usted busca otras cosas, Dios también se empieza a alejar de usted. Nunca lo va a dejar solo, pero se aleja porque eres prudente. Que Dios nos bendiga. Así que el llamado para usted joven, para usted señorita, para usted hermano adulto, hermano anciano, aumente su fe en su corazón, pero buscando palabras del Señor. No busque tener que buscar sanidad en cosas que son pasajeras de esta vida. Bendiciones, cosas que son pasajeras. Si usted algún día quiere emprender un negocio, aquí hay muchos jóvenes que algunos no quieren ni estudiar porque quieren tener un negocio, un emprendimiento algún día. Si Dios a usted no le habla, no hay palabra del Señor, no emprenda. Pero si Dios le confirma, hágalo creyendo y confiando en el Señor. Si Dios a usted le ha prometido que le va a bendecir, que a lo mejor usted no tiene una carrera profesional aún y quiere estudiar, si Dios ha dado una promesa, si Él le dice que Él le va a dar todo lo necesario para que usted estudie, créale al Señor. Porque hay una palabra de Dios ahí. Usted no está emprendiendo, no está matriculándose por azar, está haciendo porque Dios ya le habló que lo iba a bendecir. Cuando Dios a muchos jóvenes o a personas le dice, yo te voy a llevar a muchos lugares que tú ni siquiera te imaginas, te voy a capacitar, te voy a llevar por muchos lugares. Usted tiene que creerle al Señor. Porque a lo mejor hoy día no ve nada, pero por fe tiene que creer que eso es real. Esa es la fe, porque la hermana Pamela bien decía que la Biblia dice que la fe es algo que usted tiene que creer aunque no vea nada hoy día. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que usted no ve. Eso es la fe. Si Dios a usted le dijo que le iba a dar un hijo, aunque su esposa sea estéril, crea que Dios le va a dar ese hijo. Que Dios nos bendiga. Eso es fe, eso es creerle al Señor, porque cuando la palabra de Dios no habla a nosotros porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un amigo, de un hermano, de una persona común y corriente. Es el Dios que usted alaba y el por cual está en esta tarde en este lugar. Porque nadie viene porque no tiene nada que hacer en su casa. Estamos aquí porque hemos creído en Dios. Es importante que también para que aquellos que no conocen a Cristo conozcan la fe y oigan palabras del Señor, usted también tenga que predicar. Porque la Biblia dice, ¿cómo creerán si nunca han oído? ¿Cómo pueden tener fe esas personas que están afuera si nunca han escuchado de Cristo? Para eso estamos nosotros. Para tener que predicar las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra del Señor que Pablo llegó a Listra y dice que había una persona que estaba toda su vida que no podía caminar. Nunca había caminado. No era que no tuviera pies, sino que él no podía caminar de nacimiento. Y dice que empezó a predicar la palabra del Señor y esa persona sanó. Pero Pablo tuvo que llegar a predicar la palabra del Señor. Y dice que la Biblia dice que Pablo vio que en él había fe para ser sanado. Porque seguramente lo vio y él estaba concentrado mirándolo. Quizás algo había en él que provocó la sanidad. Pero para que él creyera y tuviera fe, tenía que haber alguien que predicara la palabra del Señor. ¿Cuántos enfermos habrán que hoy día no están acá en la iglesia, pero que nadie va y les predica de la palabra? ¿Cómo ellos van a aumentar la fe si no escuchan palabras del Señor? Que Dios nos bendiga. Dios bendiga a la iglesia. No soy de mensajes tan largos, pero sí me gusta que lo poco que yo estoy acá le sirva de enseñanza a usted y que lo podamos entender todos. Y que la palabra sea sanidad para la iglesia, sea respuesta para la iglesia, porque no es la palabra mía, es la palabra del Señor. Yo siempre, no siempre, pero la vez anterior dije que cuando yo llegué a este lugar, a las poquitas semanas predicó mi hermano Jaime y Dios dio una respuesta para mi vida. Entonces, cuando usted viene, como bien decía la hermana Pamela, a lo mejor viene triste, no viene, muchos no llegan alegres a la iglesia porque no conocemos la vida de las personas, pero la palabra de Dios es sanidad para usted. La palabra de Dios puede ser respuesta para usted. Si usted viene afligido, viene triste, tiene que irse contento porque Dios le habló a su vida. Dios está en este lugar. Y Dios está para restaurar la iglesia, las personas. Dios no quiere que usted sea un cristiano para que sufra. Un hijo, ¿cómo un padre va a querer que un hijo sufra? Y si el amor de Dios ni siquiera se compara al amor de madre, que el amor de madre yo siempre lo considero que es un amor muy grande. Porque las madres amanecen con su hijo, por ejemplo, cuando están enfermos. No duermen cuando sus hijos salen, por ejemplo. Imagínense, el amor de Dios no se compara al amor de madre. Entonces, ¿cómo Dios va a querer que nosotros estemos tristes o que estemos afligidos? Él quiere que usted se levante, que se levante en fe, que si está enfermo sane. Él tiene la sanidad para usted.
Y de hecho en la Biblia hay muchas promesas de sanidad, de restauración, de liberación. Y esa palabra que ya está aquí, que no la estoy inventando yo, usted tómela y esa palabra que le sirva de fe para que su sanidad llegue. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga esta semana de actividad y este mes que va a comenzar a partir de hoy día de Coro de Juventud. Esperamos, creemos que Dios va a bendecir este mes, no porque sea Coro de Juventud, sino que la iglesia en general es bendecida por todas las actividades que se hacen. El mes pasado fue un mes maravilloso de Dorcas y así sucesivamente van ocurriendo este orden que hay en la iglesia para que todos trabajen.